Hablar de lo que hoy conocemos como el Tianguis de San Martín Texmelucan, en realidad es hablar de 6 mercados aglutinados en uno solo. No es un solo tianguis, son 6 en realidad. Los que vienen a comprar a San Martín Texmelucan se encuentran con el tianguis que tiene que ver con las frutas y verduras en el lugar que se denomina El Hoyo. Muere el capital occidentalizado, muere el autoritarismo del Estado, perdón, me vi muy panfletario, es decir... ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy jueves 9 de junio del 2022 presentamos la emisión número 79 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos en tensión. Dedicamos nuestro programa el día de hoy a Federico García Lorca, adscrito a la generación del 27. Federico García Lorca es una de las figuras más representativas de la poesía y del teatro español del siglo XX. En su natalicio compartimos la frase: el más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Bien, en nuestra sección Memoria Histórica de Nuestra América recordamos junto con Marco la represión que el Estado mexicano ejerció contra los estudiantes el jueves de Corpus, el 10 de junio de 1971. En la segunda sección pasamos revista a las noticias que trascienden la coyuntura. En la sección de Diálogos y Debates dialogaremos en torno a la Cumbre de las Américas, ausencias que hablan. En nuestra sección Que ver, qué escuchar, qué leer, a dónde ir, les invitaré a leer nuestro libro Naturaleza Colectiva, una obra de Pedro Álvarez y Casa. Y cerramos nuestro programa con la sección de Dialogando con el Arte y la Cultura. Jesús Contreras, cronista oficial de San Martín Texmelucan, nos habla sobre el famoso Tianguis de San Martín. Quédense con nosotros los próximos 50 minutos y sin más, les invito a recordar la memoria histórica con nuestro compañero Marco. Gracias, Lluvia. Buenas noches a todas y todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, me toca en esta ocasión señalar que el día de mañana, 10 de junio, se cumplen 51 años de la represión que se dio en la Ciudad de México por los alrededores de la Normal. Pero quisiera yo explicar este tipo de situaciones, porque recién llega el presidente en aquel entonces, Echeverría, y hizo un conjunto de declaraciones sobre la apertura democrática después de la matanza, después de lo que sucedió en la matanza del 2 de octubre. Pero desde diciembre, desde el 70, escuche usted, Emilio Rabasa, secretario de Relaciones Exteriores y miembro del Partido Revolucionario Institucional, solicitó a la Embajada de Estados Unidos en México entrenamiento policial y control de multitudes para algunos oficiales del ejército mexicano y policías especiales bajo el mando del coronel Díaz Escobar, quien finalmente fue el responsable y jefe de los halcones. Este agrupamiento paramilitar, había viajado a Washington en grupos reducidos de no mayor de 10 integrantes cada vez, el mes de enero, en marzo, en abril, quienes a su vez entrenaban a otros cuando regresaban a México. Las técnicas que utilizaban eran manejo de artefactos de artes marciales, como son los chacos, las varas de bambú, que son utilizados por los especialistas Kendo, además de prácticas de disparo de armas largas de fuego. Todo esto financiado con fondos públicos procedentes del Departamento del Distrito Federal. Fíjese usted, encabezado por oficiales del Ejército Mexicano, adiestrados en control de multitudes, protegidos por todas las autoridades que en aquel entonces existían y además entrenaban en el nuevo
Chapultepec, detrás de las pistas de la época. Bueno, los acontecimientos que se daban en la Universidad de Monterrey en aquel entonces, resultaron muy importantes, sobre todo por el resurgimiento de movimientos estudiantiles que se vinculaban con organizaciones de trabajadores de aquella entidad en una ascendente lucha de masas en la Universidad de Nuevo León, que significó un triunfo contundente, impidiendo la ley Elizondo, como se conocía en aquel entonces, una ley que era contra la universidad y que obviamente eso le provocó la salida del exgobernador Eduardo Elizondo. La tarde del 10 de junio, poco más de 10,000 personas participamos en una manifestación que inició en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico, en el casco de Santo Tomás. Y esta movilización se dirigía hacia la Avenida de los Maestros, una calle lateral a la Normal Superior, donde fue desviada por granaderos y obligada a seguir por un costado de la Escuela Normal. Una verdadera trampa era eso, pues del lado derecho había una barda muy elevada que circundaba la Normal y por el lado izquierdo algunas bocacalles en donde se encontraban parapetados más de 1,000 halcones dispuestos a reprimir. Esa misma noche, el regente de la Ciudad de México negó la existencia del grupo paramilitar, pero los grupos de fotógrafos y reporteros que habían presenciado y sufrido las embestidas de los matones, airadamente exigieron justicia. Entonces el plan original del gobierno se les había salido de control. Los periodistas no se quedaron callados y empezaron a testimoniar con fotografías que mostraban a los halcones atacando con armas de fuego a los manifestantes ante la mirada complaciente de la policía. Era insostenible la versión oficial consistente de que había sido un pleito entre grupos de estudiantes con tendencias opuestas, que la fuerza policíaca no intervino por prudencia, así lo mandé a ti. Bueno, Echeverría les dijo a los periodistas, si ustedes están indignados, yo lo estoy más, y mandó a hacer supuestamente una investigación. Bueno, ¿qué pasó al día siguiente? En los principales diarios nacionales encontramos estos encabezados. Marcha estudiantil frenada por grupos de choque, 6 muertos. Los estudiantes iban armados, declara la Procuraduría. Otro periódico, La Prensa, dice, fracaso de agitadores. El Heraldo decía, trágico saldo de la manifestación estudiantil en el DF. La Prensa, agresión, lo de junio 10, fue contra el gobierno, declaró Echeverría. Pero las partes médicas de los diferentes hospitales fueron atendidos los manifestantes y que alcanzaron a sumar un número de 120 muertos. Echeverría se movió rápidamente y entonces el 15 de junio hizo una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México para apoyar el programa y principios, es decir, para querer desviar toda la atención. Sin embargo, el canal 6 de julio recoge imágenes de mantas con las siglas de la Confederación Revolucionaria. Decía, Echeverría, presidente de la Concordia. Otra manta decía de esa organización, los fósiles de la universidad, fíjense lo que decía, lacra nacional. Los estudiantes eran drogadictos, por lo tanto es un cáncer para México. La represión del 10 de junio es uno de los crímenes de Estado cometidos desde el poder del Estado. La responsabilidad histórica, política, moral, jurídica, ha sido ha sido una verdad demostrada y que está acreditada en documentos del Archivo General de la Nación que resguardaba la antigua cárcel de Lecumberri. Por ello, el 10 de junio, estimados los que nos ven y los que escuchan, el 10 de junio es un referente obligado para fincar la responsabilidad del Estado mexicano como culpable que conspiró, provocó, reprimió, asesinó con premeditación, alevosía y ventaja, pretendiendo aniquilar
al movimiento estudiantil y amedrentar todas las oposiciones. El 10 de junio no se olvida. Gracias, gracias Lluvia. Con esto termino lo de la memoria histórica. Muchas gracias, Lluvia. Muchas gracias, Marco. Sin duda, un día quedará en las mentes de todos los mexicanos y no se nos olvida la represión del Estado cometida en contra de los compañeros. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a nuestra segunda sección y le pedimos a nuestra compañera Cori que por favor nos diga cuál es la noticia que trasciende la semana. Hola, Lluvia, buenas noches a todos. Bueno, pues a mí me gustó la noticia que hizo el presidente hace una semana acerca de la prohibición de los vapeadores. Eso conllevó a que también se prohibiera fumar en el centro de la Ciudad de México, en el centro histórico. La razón para el presidente, él siempre dice no prohibir, ¿no? Prohibido prohibir. Sin embargo, en esta ocasión sacó un decreto prohibiendo los vapeadores, que son los cigarros eléctricos, porque contienen pues sustancias muy tóxicas. Siempre los ambientalistas hemos estado peleando para que se prohíba el cigarro, se prohíba la forma en que se fuma y dónde se fuma y con quién se fuma, pero ahora los vapeadores están específicamente dirigidos a la juventud, son bonitos, son de colores y contienen metales pesados, nicotina, algunos traen hasta amonias para poder concentrarse bien, ¿no? Entonces fue verdaderamente muy acertado de parte del presidente y del secretario López-Gatell haber prohibido estos vapeadores. Creo que no hay como lo natural si van a fumar y pues que por lo menos se respete que no haya gente a tu alrededor, porque no se habla de las partículas suspendidas que produce el cigarro. Como los ambientalistas sabemos, las partículas suspendidas son peligrosas, son cancerígenas, son tóxicas, son permanentes. Si te lo fumas no se te va a salir nunca de tus pulmones. Y como ya muchos de nosotros estamos dañados por el COVID, a los que no les dio o no se enteraron, pues hay un daño grave en la salud de los pulmones de la mayoría de la gente. Es de felicitar, es de aplaudir esta prohibición. Creo que debió de haber hecho más noticia que México haya prohibido esto. ¿Cómo lo vamos a hacer para lograr que se prohíba? Porque pues siempre una prohibición es muy difícil de llevar a cabo. Pues ya veremos, pero por lo pronto bien hecho por el presidente. Es cuanto yo. Muchas gracias, Cori. Marco, ¿qué nos tienes? Bueno, les tengo una noticia muy interesante. Verán que el día martes de esta semana se señaló en la mañanera una situación que tiene que ver con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Esta comisión fue creada en 2001 y fue utilizada por los gobiernos de Fox, de Calderón, como un centro de corrupción, con total impunidad y en beneficio de sus respectivas, perdonen ustedes la palabra, de sus respectivas pandillas. Siempre con el respeto, siempre ellos con el pretexto de proteger y fortalecer a la sociedad, porque la buena salud es condición indispensable para la igualdad de oportunidades. Eso es lo que dice. Bueno, en realidad la COFEPRIS era una fachada para todo tipo de negocios ilícitos que fomentó y fortaleció una cadena de corrupción público y privado. Entonces, ante este panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que esa institución estaba podrida y adelantó que convocaría al titular de esta comisión, Alejandro Suárez Pérez, para que explicara cómo funcionaba esta comisión. Y el pasado martes el funcionario se apoderó de la mañanera y nos da la noticia que desde hace muchos años en la COFEPRIS también la corrupción se daba de arriba para abajo, en todas las etapas. En la superficie, la institución parecía funcionar sin problema, pero en el fondo, en las zonas oscuras, operaban redes de corrupción donde grupos de interés tenían secuestrada a la agencia sanitaria.
se identificaron 3 sótanos de corrupción. El primero se caracterizaba por un manejo discrecional de solicitudes de las empresas en un oscuro archivo que era el reflejo físico del desorden administrativo. El segundo era una vigilancia basada en la extorsión. Y el tercero, el más profundo y lamentable, era la operación directa de la corrupción. En vía de mientras, se anunció que ya 32 funcionarios de esa comisión fueron removidos y todavía aún hay más, sigue la limpieza. Esta es la noticia que yo considero importante, Lluvia, de esta semana. Muy bien, Marco, muchas gracias. Y bueno, pues yo también les traigo una noticia que me pareció muy interesante, que trata sobre la Cumbre de las Américas y se encuentra en marcha, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, cumpliendo su palabra, bueno, pues no asistió de forma personal, derivado de la ausencia de la convocatoria a todos los países. Y a pesar de ello, su nombre ha estado presente en las declaraciones de un sector político de los Estados Unidos. El asunto no es menor. En la medida en que los senadores Ted Cruz y Marco Rubio, quienes han señalado en sus declaraciones que el crimen organizado ha pactado con el gobierno federal, y ante estas declaraciones el presidente Andrés Manuel ha pedido a los senadores que prueben lo dicho, respondiendo también con señalamiento en el que les causa de hipócritas, ¿no? De hipocresía por falta de ética y principios, ya que mientras declaran estar de luto cada vez que ocurre una masacre en alguna escuela estadounidense, reciben aportaciones financieras de asociaciones que promueven el uso libertino de armas de fuego. Y cabe señalar que varios de los personajes que han alzado la voz en contra del presidente son parte de un doble bloque que no es precisamente amigo de Joe Biden, y que además ha tenido cercanía histórica con el bloque político de Felipe Calderón. ¿Y ustedes qué piensan, qué reflexionan respecto a este tema tan interesante? Y bueno, Vic, ¿qué nos tienes? Híjole, pues la verdad es que ha estado muy interesante la semana, hay varios temas, entre ellos, pues como ya estaban viendo ustedes, la cumbre, pero vamos a ver el contexto en el que se da la cumbre, el contexto en el que estos senadores se manifiestan y le ponen por ahí o tratan de apretarle la tuerca a Joe Biden, y coincide también con un fenómeno que ya también en la anterior elección en Estados Unidos se mostró, de las caravanas migrantes. Entonces tenemos un uso de elección, los Estados Unidos son una potencia hegemónica, pues la disputa del poder allá discute prácticamente a todos lados. Está por una parte la guerra en Ucrania, el frente que está por abrirse en Asia con China, está en América o en nuestra América, está también otro frente en el que pues se puede dar el presidente el lujo de no ir, no asistir personalmente, pero hay también otro frente que es un tanto más oculto, y es aquel en el cual las organizaciones no gubernamentales, que sin embargo están siendo financiadas por el Departamento de Estado, actúan presionando, porque Estados Unidos, en lo que se denomina el Estado profundo, tiene bloques que luchan, que pugnan por el poder. Y ahí pues nos están mostrando, por ejemplo, la Asociación Nacional del Rifle, que paga a sus cabilderos, que paga a sus congresistas para que saquen adelante estas leyes que liberalizan el uso de armas en Estados Unidos, y que también hay otras organizaciones que están presionando con caravanas migrantes que meten en conflicto no solo al interior de los Estados Unidos, sino que bueno, aquí a México, como somos de paso, pues también nos generan amplias presiones, y bueno, se transforma en un problema de seguridad nacional no solo para Estados Unidos, sino también para México, y no es acusar o criminalizar al migrante, sino que en sentido estricto, pues la salud, el tránsito, el bienestar de los migrantes que pueden ser rehenes
de grupos delincuenciales, pues es un asunto de seguridad nacional. Ahí lo dejo bien anotado para que no nos vayamos a confundir y después van a decir que soy facho. Entonces, para mí, la lectura en torno a lo que está sucediendo en Estados Unidos y lo que pasa en la cumbre de las Américas, es la noticia en sí, es una composición de varias noticias que nos muestran un momento histórico muy interesante que está fuertemente influenciado por las elecciones en Estados Unidos. Bueno, eso es lo que yo les quería comentar el día de hoy. Muchas gracias, Vic. Y bueno, pues ahora pasamos a nuestra tercera sección, diálogos y debates. Y esta vez el diálogo pues es acerca de la Cumbre de las Américas, ausencias que hablan. Ya dimos un poquito la apertura para ir hablando respecto a este tema que es muy polémico, muy interesante, sobre todo porque México se ha posicionado, ¿no? Y las posturas en torno al papel de Estados Unidos como líder en América, pues han sido encontradas desde hace décadas, ¿no? Y es bien sabido que prácticamente desde su fundación, el papel de los Estados Unidos, más que de liderazgo, pues ha sido de hegemón, es decir, que hay una imposición de su agenda económica y política, ha sido pues a través del uso de la fuerza, con grandes dolores para nuestra América, ¿no? El posicionamiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido por demás interesante en la medida en que pues, ha sido capaz de mantener cierto nivel de crítica a la política injerencista del vecino incómodo. Pero seamos sinceros, la verdad es que esta posición es posible gracias al contrapeso que China tiene en este momento a nivel mundial, de manera que la posición del presidente es sin duda un reflejo de los tiempos que vivimos, que por fortuna nos convocó a vivir con un presidente pues capaz de saber leer su papel histórico desde la dignidad de nuestra América. Y bueno, pues ese es el debate muy interesante. No sé qué nos podrías decir, Cori, al respecto. ¿Cuál es tu opinión? Exactamente, creo que son muchos las aristas de lo que está sucediendo el día de hoy. Me encantó lo que dijo el presidente el otro día. Dijo, creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, política de exclusión y de querer dominar sin razón alguna y no respetar la soberanía y la independencia de los países. Yo creo que de lo que se dieron cuenta los americanos cuando Andrés Manuel dijo, si no van todos, no voy. Romper con la hegemonía de Estados Unidos en este momento en el que malamente le apostó a una guerra de la que todo el mundo estábamos cansados, de que continúan con sus prácticas invasionistas, de monopólicas, que creen que la única manera de sacar adelante un país es dándole dinero al aparato armamentista, a la Secretaría de la Defensa. Todo esto que han estado ellos haciendo ya por más de un siglo, pues viene rompiendo con lo que los demás países queremos para el desarrollo. Cuando nos topamos con una China que está dispuesta a hacer negocios hasta con los pingüinos, con una Rusia que dice, aquí no vas a entrar conmigo, hazle como quieras. Cuando estamos ante el cuestionamiento tan grande de para qué sirve la OEA, para qué sirve la OTAN, ¿está sirviendo la ONU o nada más nos están dando a tole con el dedo? Yo creo que esta hegemonía tiene muchísimas aristas. Me gustó también mucho lo que dijo el canciller Ebrard en la mañana. Dijo, es increíble que a estas alturas sigamos viendo bloqueos, embargos y sanciones contra países de las Américas, contradiciendo el derecho internacional. Ellos se están escudando, los conservadores y las ONGs, diciendo que qué le importa a Andrés Manuel y por qué está defendiendo tiranos, dictadores, matones, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo ellos han estado haciendo lo mismo durante siglos y han estado ellos siendo los genocidas, ellos siendo los impositores, ellos siendo los dictadores del continente. Creo que es un parteaguas en la historia de América, de la América completa, no nada más de Estados Unidos, y creo que Andrés Manuel va a pasar a la historia
porque rompió con la hegemonía de Estados Unidos en todo el mundo. Él es muy claramente el que está cuestionando qué está haciendo Estados Unidos y por qué se le permite. Es cuanto, Lluvia. Gracias, Cori. Marco, ¿qué nos dices? Bueno, esta situación efectivamente coincido en materia de debate con Cori en el sentido de que hay una nueva etapa. Empieza a romperse esta situación hegemónica por parte de Estados Unidos con este tipo de posturas que se dan. Pero también quiero decir que se llama a una cumbre de las Américas. ¿Cuántas Américas tenemos? No hay muchas, es solo una. Pero dicen las Américas precisamente pues, para poder hacer materia de diferenciación de lo que ya señalabas, Cori. Sin embargo, esta situación hegemónica por parte de Estados Unidos va poco a poco deslizándose hacia un sótano. El apoyo a la guerra de Ucrania, el apoyo a la OTAN, el aprobar 30,000 millones de dólares para esta guerra, el problema que tiene de estar manteniendo o estar ligándose a la Organización de Estados Americanos con su increíble injerencismo en los problemas políticos de los pueblos de América, los conflictos sociales que tiene Estados Unidos actualmente contra las mujeres, por ejemplo, esta situación reciente que se ha dado, y otra cosa que se deja perfectamente mangonear por los grupos de presión políticas de Miami, toda esa gusanera cubana que hay. Bueno, pero yo estaba también observando una noticia sobre una cumbre en donde sí efectivamente asistieron todos los pueblos de América, y así se llama, la Cumbre de los Pueblos de América. ¿Sí? Y bueno, es una cumbre que aborda temas de relevante importancia, sobre todo de soberanía y los impactos que han dejado la intervención de Estados Unidos en América Latina. Entonces, de manera paralela se está haciendo esta cumbre a la cumbre de las Américas. Y en esta cumbre de los pueblos han asistido organizaciones sociales, sindicales, políticas, que iniciaron desde el día de ayer, miércoles, esta cumbre en Los Ángeles, exactamente en el mismo lugar, y con diferentes temas de debate y estudio. Plantean elementos de intercambio cultural en la cumbre de los pueblos, de los impactos humanitarios que ha dejado la invasión estadounidense en varios países de América Latina y el Caribe. Plantean temas que tienen que ver con la lucha por la democracia, el rechazo al bloqueo, por supuesto, contra Cuba y políticas de género. Al mismo tiempo, los asistentes de la cumbre también resaltan la solidaridad como valor pilar en la resistencia ante las embestidas estadounidenses. Fíjense, yo creo, compañeros panelistas, esto es muy importante porque dentro del mismo Estados Unidos, de manera paralela en la Cumbre de las Américas, les hacen este tipo de señalamientos. Entonces yo creo que los resultados también de esta cumbre, la Cumbre de los Pueblos, va a ser muy interesante sus acuerdos, y yo creo que también nosotros debemos estar pendientes de ello. Por supuesto, la Cumbre de las Américas, ahora sí con una postura prácticamente acartonada, en donde Estados Unidos quiere imponer, yo creo que no se las va a ver muy fácil. Y ahí tenemos diferentes representantes que van a dar la batalla y que de alguna manera se ligan a esta cumbre de los pueblos que están haciendo otros. Esto es lo que yo considero importante, a ver qué nos dice quién más nos dice, Lluvia. Pues ya, muy interesante el diálogo, y nos queda Vic. ¿Qué nos tienes que decir, Vic? Bueno, que la Cumbre de las Américas desde su origen tiene todo el contenido injerencista de Estados Unidos,
nace por primera vez en Miami, donde se concentra la gusanera, como también se le conoce, y fue excluyente desde el inicio. Nunca se ha caracterizado por convocar a la voluntad de los pueblos, y precisamente no es un tema puramente semántico el decir las Américas. En el contexto en el que surge la cumbre es poco después de la instauración más fuerte del neoliberalismo a nivel mundial, casi 10 años después, 15 años de que inicia el neoliberalismo en Inglaterra, y poco tiempo después de su avance en nuestra América, y celebra de alguna forma las negociaciones de manera atomizada que se hicieron para imponer las cartas de intención a los países de nuestra América, y tiene como principal objetivo o principales objetivos la imposición de una agenda de injerencismo estadounidense que va principalmente a buscar reforzar economías de enclave en los distintos países de América para poder extraer recursos naturales y poder abrir la capacidad de los Estados Unidos en términos de tránsito de mercancías. Hablamos de que uno de los grandes temas, por ejemplo, que ha habido en la Cumbre de las Américas, pues es el Plan Puebla-Panamá, que es una manera de abrir el flujo de mercancías de manera territorial para Estados Unidos. Se habla de un libre mercado, de países sin fronteras para las mercancías, para los capitales, pero no así para las personas, porque pues las personas que son empobrecidas en sus países a causa de las políticas neoliberales impuestas por Estados Unidos no tienen la facilidad de llegar a Estados Unidos e introducirse en la economía de manera libre. Se tiene que hacer de manera ilegal. Y la Cumbre de las Américas trata estos temas desde un punto de vista institucional, pero con una visión imperialista. Hablan de migración, hablan de bienestar, bueno, de justicia social en las últimas ediciones, pero desde una posición completamente imperialista, injerencista, y donde lo último que les interesa es precisamente el bienestar de la población. Y qué bueno que se da esta contestación de parte de movimientos sociales y de los países que han sido excluidos de esta cumbre. Insisto, no es un problema semántico o no es una exageración. Cuando se dice de las Américas, se está optando por un enfoque de división a nuestra América. Cuando el presidente Andrés Manuel se manifestó a favor de no ir a la cumbre si es que no eran invitados todos los representantes de los pueblos de nuestra América, más de uno llegaron a ser hasta 18, 19 estados nacionales que levantaron la voz diciendo me adhiero al planteamiento del presidente. Después Joe Biden tuvo entrevistas personales con varios mandatarios. Me gustaría mencionar, por ejemplo, a Boric o a Fernández de Argentina, que tuvieron conversaciones directas con Joe Biden y flexibilizaron su posicionamiento de si no va Cuba, si no va Venezuela, si no va Bolivia, yo no voy. Y hoy están allá en Estados Unidos. Tampoco se les va a culpar, no tienen la capacidad que tiene México en términos de negociación. México es una de las grandes potencias a nivel mundial, somos parte del G20 y pues hay países que no tienen esa posibilidad. Brasil podría tenerla, pero bueno, tienen a este facho como mandatario, entonces pues no hay lugar para eso. Nos van a clausurar el programa. Nos van a clausurar, perdón. Pero como tú decías, tenemos tiempos históricos interesantes y qué bueno que hay alguien que lleva a cabo el discurso de Martí en hablar de nuestra América, y me viene a la mente la idea esta de lo que piensa el aldeano es nada más en cuidar su feudo. Lo digo por los conservadores
en México, que piensan que todo nada más es hasta donde llega su mirada. Y la Cheyenne, eso es lo que piensan los conservadores, hasta ahí les da, lo podemos resumir en un comercial ridículo, pero así es la mentalidad de los conservadores, mientras que el gigante y sus 7 leguas están bastante metidos hasta el cuello en nuestra América, pero qué bueno que tenemos un presidente que es capaz de leer más allá de lo que la derecha aldeana puede. Muy bien, Cori, tienes un último comentario. Fíjate que ahorita que dijiste los conservadores, que se me olvidó mencionar eso, los paralelismos de los conservadores a nivel internacional, no nada más en América, sino en todo el mundo. Es un cambio de paradigma que hemos estado esperando, yo creo que desde que, precisamente como bien dice Vic, desde el neoliberalismo. Pero ahorita los conservadores de México y los conservadores de Estados Unidos son títeres sin cabeza. Cada día son más que no piensan lo que están diciendo. Ni siquiera saben escribir lo que están diciendo. Entonces, es muy grave, como también decían, que no hay oposición real a un proyecto. Porque entonces, pues van a decir, es dictatorial, es esto, es impositivo. No, es simple. Estas gentes, ni del lado de México, ni del lado de Estados Unidos, tienen el cerebro para poder decir absolutamente nada. Ted Cruz es un tipo que es multimillonario y no lo es porque ha estado en la política. Ha estado en la política para ser multimillonario. Y eso es muy parecido a Calderón, a Peña Nieto, etc. Gracias, Cori. Muy bien, pues ahora pasamos a nuestra cuarta sección ya. Qué ver, qué leer, a dónde ir. Y tengo el gusto de presentarles un libro, este librito que está aquí, que se llama Naturaleza Colectiva, Gobernanza Social de los Territorios Rurales, del compañero Pedro Álvarez y Casa. Y este libro, bueno, pueden encontrarlo ustedes en Mercado Libre, está por ahí, está en el sótano. Ahorita tiene descuento del 20% en el sótano y está en 174 pesos. Normalmente el precio es de 220, me parece bastante accesible. Y bueno, las personas que quieran conocer un poco sobre la naturaleza colectiva, la gobernanza social de los territorios rurales, pues este es un excelente libro para comenzar a estudiar el tema. Pedro es experto en políticas ambientales y gobernanza de los recursos naturales. Forma parte del programa de líderes ambientales del Colegio de México y ahí mismo fue coordinador académico. Tiene un doctorado en sociología y en la Universidad Pública de Navarra, España, y tiene un currículum bastante extenso. Plasma este libro por la vida ambiental de nuestro equipo. También la ciencia en las políticas públicas, también su experiencia en campo que permite una mirada mucho más amplia, significa naturaleza colectiva. Él, en la introducción... Lluvia. ¿Sí? ¿Sí? Perdón, ¿qué pasó? Te empezó a grabar mucho tu audio. ¿Podrías volver a empezar, porfa? Ok. Yo ya iba metidísima. Perdón. ¿Listo? Sí. ¿Pero ya se escucha bien? Sí, ya te escuchamos mejor. Vale. 3, 2, 1. Y bueno, pasando a nuestra cuarta sección, qué ver, qué leer, a dónde ir, quiero invitarles a leer este librito que tengo aquí, Naturaleza Colectiva, Gobernanza Social de los Territorios Rurales, de Pedro Álvarez y Casa. Pedro es experto en política ambiental y gobernanza de los recursos naturales, forma parte del programa de líderes ambientales del Colegio de México, ahí mismo fue coordinador académico, es doctor en sociología y jurisprudencia por la Universidad Pública de Navarra, España, etc. Tiene una trayectoria muy amplia respecto a estos temas. Él toca en su libro 5 temas que me parecen muy interesantes: marco teórico y conceptual de referencia,
el contexto del uso de los recursos comunitarios en México, una propuesta tipológica desde la perspectiva de los sistemas complejos, resultados y discusión de la aplicación del cuestionario de percepción y las conclusiones y reflexiones finales. Es un libro que tras años de esfuerzo, de desarrollo basado en los fundamentos de Eleanor Ostrom, que ella fue premio Nobel de Economía hace unos años, y la cual pues murió hace un par de años, me parece, y a la cual pues le dedica también este libro. Es un libro que me parece que también aterriza todo el conocimiento en territorio sobre todas las cuestiones rurales y ambientales, además también de este conocimiento, claro, trabajo estadístico, y también esta parte de trabajo en territorio, ¿no? En comunidades, se nota ahí que hay una concepción, un seguimiento respecto a este tema bastante importante. Y bueno, pues quiero invitarles a leerlo. Es un libro que podemos encontrar en el sótano, ahorita tiene descuento, cuesta 174 pesos, bastante accesible. También está en Mercado Libre, su precio normal es de 220 pesos, pero pues está ahorita en descuento, así que pues tomen nota. También está en Amazon. Un libro bastante interesante, seguramente estará con nosotros en unos días para comentarnos su libro más a fondo. Mañana estará en vivo en el Colegio de Puebla presentando este libro, y habrá Facebook Live, así que por favor pues busquen ahí la presentación para que quien tenga más dudas y más comentarios y quiera como aunar respecto al tema y se convenzan en comprar el libro, bueno, pues ahí habrá una presentación. Y bueno, pues ahora sí, ya pasamos a nuestra última sección, nuestra quinta sección, dialogando con el arte y la cultura. Y tenemos el honor de presentar a Jesús Contreras, cronista oficial de San Martín Texmelucan, y nos presentará el Tianguis de San Martín. Y esta sección va a estar a cargo del compañero Víctor Hugo. Quedas en manos de nuestro invitado. Pues muchas gracias, Lluvia, por cederme la palabra. Y el día de hoy tengo el gusto de presentar a Jesús Contreras Hernández. Él es historiador, egresado del Colegio de Historia de la UAP, es maestro en Administración y Gobierno y actualmente es catedrático de Ciencias Sociales e Historia de México. Y también ha sido administrador de documentos gubernamentales y eclesiásticos, egresado del Archivo General de la Nación, la Universidad Pontificia de México y la UNAM. Además es asesor parlamentario y locutor y comentarista. Por si fuera poco, es cronista oficial municipal de San Martín Texmelucan desde hace 34 años y es miembro fundador y coordinador regional del Consejo de la Crónica del Estado de Puebla. También es fundador de la Casa de Cultura de Texmelucan, director fundador del Archivo General Municipal y miembro permanente del Consejo Estatal de Archivos. Ha publicado 14 libros de historia municipal, regional y estatal y tiene 2 premios nacionales por trabajos históricos. Bueno, pues podríamos seguirnos por mucho más tiempo, pero no se trata de eso, sino de darle la palabra al compañero Jesús Contreras, que tiene, como hemos escuchado, un currículum bastante interesante y que el día de hoy nos va a hablar sobre un tema muy interesante que es el tianguis tan reconocido de San Martín Texmelucan, un tianguis que aglutina a gente prácticamente de todo el centro de nuestro país y que, a pesar de que lo conocemos nada más como el tianguis de San Martín y una que otra vez nos aparecemos por ahí para ver qué cháchara nos encontramos, tiene una historia que es digna de ser contada. Y bueno, por eso le damos la bienvenida al compañero Jesús Contreras. Y bueno, te damos la bienvenida. Háblanos sobre el Tianguis de San Martín, su historia y qué es lo que le dio origen. Gracias. Bueno, hablar de lo que hoy conocemos como el Tianguis de San Martín Texmelucan, en realidad es hablar de 6 mercados aglutinados en uno solo. No es un solo tianguis, son 6 en realidad. Los que vienen a comprar a San Martín Texmelucan se encuentran con el tianguis que tiene que ver con las frutas y verduras en el lugar que se denomina El Hoyo.
también se van a encontrar con otro sector muy grande, muy enorme, que quizá es el que sea el que más ubiquen, porque es el de las manufacturas de ropa, que, bueno, es parte de la historia de San Martín Texmelucan, porque es la manufactura la que hace que el tianguis, como lo conocen hoy en todo México y gran parte de Centroamérica, pues se conozca. La industria maquilera en San Martín Texmelucan de los años 70 y 80. Es otro tianguis también porque tiene la venta de autos con un mercado enorme para todo ello. Está el mercado de las flores, que una parte ya está en la ciudad de Puebla, ahí por la central de Abastos, por la unidad habitacional Solidaridad, camino a Tlaltepango. Por ahí quedó el tianguis de flores que estaba en San Martín de Texmelucan. El tianguis de animales se desplazó unos 3 kilómetros hacia el interior del estado de Tlaxcala y está en la loma de Iztacuistla. Y bueno, hay otro tianguis que se ha incorporado, que es el tianguis de ropa americana, y uno muy tradicional es el tianguis de pulga o de chácharas. Entonces, este tianguis gigantesco que conocemos es en realidad seis mercados que funcionan un día a la semana. El tianguis de San Martín Texmelucan no cumple lo que nosotros tenemos en el concepto histórico de tianguis, de tianguistli, porque, bueno, se ha diversificado todo y ese concepto donde hay un intercambio de bienes, productos, como se diría en el materialismo histórico, como intercambio de usos, ya no se da porque el trueque es muy pequeño, es mínimo. La mayoría viene a comprar en un mercado tradicional de siglo XX. Pero tiene sus orígenes, vámonos a retroceder un poco más hacia atrás y nos vamos hasta el siglo XVI, porque San Martín Texmelucan, antes de ser Texmelucan, se llamaba San Martín Tlaucinteco y surge como un lugar de ventas y postas. Eso quiere decir que San Martín Texmelucan desde siglo XVI, finales del siglo XVI, tiene la vocación de servicio y la vocación comercial. Surge en el Camino Real México-Puebla, en medio de las ciudades de México, en el transcurso a Veracruz con Puebla, como un puerto seguro. ¿A qué se refiere esto? Bueno, antes de llegar al Valle de Chalco, es el último puerto seguro para pasar la montaña. Así que en la época de la colonia, donde no hay caminos trazados, todo se hace en recuas, a pie o a caballo. El transporte de mercancías pues es lento, lo mismo que de personas, y las jornadas son muy largas, de muchas horas. Así que venir desde Veracruz era obligado venir haciendo paradas en lo que hoy nosotros conocemos como Perote, Jalapa, la misma ciudad de Puebla o Huejotzingo, San Martín Texmelucan o Texmelucan cuando se llamaba Tlaucinteco, posteriormente brincar la montaña y llegar al Valle de Chalco y definitivamente llegar a la Ciudad de México. ¿Qué nos da noticia histórica? Bueno, en el Valle de San Martín, que comparte junto con Huejotzingo otro pequeño valle, tenemos históricamente dos localidades que nos hablan ya como desde el siglo XVII hay un intercambio comercial muy intenso. Existen todavía dos localidades, por Huejotzingo está San Miguel Tianguisolco y por San Martín Texmelucan está San Jerónimo Tianguismanalco. Tan solo ya los nombres geográficos de estas dos comunidades que vienen de finales del siglo XVI y XVII, pues nos hablan ya de un centro de intercambio comercial o intercambio de productos y que le da origen más adelante a una concentración mayor. Posteriormente de que San Martín se convierte en una congregación, no es una fundación, sino una congregación,
Lo que es la pequeña plaza del lugar, del pequeño pueblo, se convierte en el tianguis regional. Hoy lo que nosotros llamamos Parque Hidalgo, en la ciudad de San Martín Texmelucan, que es muy pequeño para nuestro parque, cabría 4 o 5 veces en Huejotzingo, o cabría unas 10 veces en el Parque de Puebla, en el mero centro. Entonces es muy pequeño, pero ahí se estableció este tianguis en el cual se comerciaban los productos de toda la región. Y por toda la región me refiero a Huejotzingo, que aunque tenía también su mercado, era más concentrado en el pueblo de San Martín. Tlaxcala llegaba a comerciar con San Martín por el camino y la facilidad que tenían las grandes caravanas de comerciantes que durante el siglo XVI y XVII tenían que llevar los insumos que venían de Europa hacia la Ciudad de México y tenían que pasar por San Martín Texmelucan. San Martín Texmelucan posteriormente en los siglos XVIII y gran parte del XIX, junto con Atlisco, Querétaro, lo que hoy es San Juan del Río y el Bajío, se convierten en lo que hoy sería Ucrania. De pronto, estas regiones que tienen un clima templado, frío y suficiente agua, se vuelven el granero de Europa, porque la producción de trigo es tan importante que todo el trigo sale para Europa, sale para Puebla, que lo convierte en harinas, y de ahí para ultramar. Entonces, esta actividad comercial a través del trigo va posicionando al Valle de Texmelucan y a San Martín Texmelucan como un centro comercial por excelencia. Más adelante, la introducción de algodón, que era comercializado porque es un producto exótico para la región, aquí en todo el Valle Poblano Tlaxcalteca no se siembra o no se sembraba, pero sí se trae de otros lados, se comienza a manufacturar en mantas, en ropa. Les estoy hablando del siglo XVIII. Y entonces las grandes descripciones económicas de los virreyes, sus informes, nos indican que San Martín Texmelucan junto con Huejotzingo son productores de mantas y esa será la base, además del trigo, el chile poblano, será su base comercial. Ya entrando al siglo XX, el pequeño parque que hoy tenemos es el tianguis durante 3 veces a la semana. El principal va a ser el día martes, que será para todos los productos exóticos, es decir, los que no se producían en el Valle de Puebla, Tlaxcala, que nos estaban llegando del sureste del país, de la zona de Oaxaca, de la zona de Veracruz, y se están concentrando en San Martín porque es el cruce de varios caminos que vienen desde las costas. Entonces, aquí va a haber ese tipo de comercio con productos exóticos y San Martín Texmelucan sigue vendiendo sus productos agrícolas, principalmente el trigo, el chile y algunos otros semillas muy importantes para la región. Sin embargo, el tianguis en ese pequeño espacio ya no es posible tenerlo y empieza a buscar sitios que se va acomodando a la vera del Camino Real México-Puebla, que posteriormente se va a convertir en el camino carretero nacional de México-Puebla, más adelante, ya en el siglo XX adentrado, en la carretera panamericana que viene desde Alaska, Tierra del Fuego en Argentina, y pasa por los principales pueblos y ciudades de nuestro país. Eso hace que San Martín Texmelucan siga afianzando su vocación comercial y de servicio, porque a la vera de la Avenida Libertad, que hoy es la principal calle, se establece todo tipo de hoteles, tiendas de artesanía, y el mercado no pasa más allá de 4 o 5 cuadras, y todavía en muchos cronistas del siglo XX y gente todavía que está viva, digamos ya de la segunda mitad del siglo XX, recuerdan que San Martín era esa carretera, la Avenida Libertad y lo que se veía a los costados.
es la misma percepción que se tenía de Huejotzingo. Una gran avenida que era una carretera y lo que se veía a los costados eran las ciudades y los pueblos. ¿Cómo se da de pronto esa explosión del famoso tianguis? Bueno, a finales de los 60 hay una reconversión económica en la región. Los planes nacionales, junto con los planes regionales, es decir, planes de gobierno nacional y estatal, meten carreteras y empieza una incipiente industrialización. Entonces, el comercio se contrae y como respuesta, los pueblos que hoy son en San Martín Texmelucan, San Lucas Atoyatenco, adoptan la maquila de ropa como la fuente principal de trabajo y se van integrando al mercado de los días martes para vender ropa. Y en toda la época de los 70 del siglo XX y en los 80 es cuando crece ese tianguis que abarca más de la mitad de la ciudad del lado oriente. Más de 40 calles son invadidas cada martes por el tianguis de ropa, aunque sigue habiendo los días viernes un tianguis de mercaderías agropecuarias para toda la región. Y el día domingo, otro pequeño tianguis que era para que la gente de San Martín se surtiera. Entonces tenemos durante unos 30 años, desde los 70 hasta por los 90, un mercado que funciona los días martes y otro pequeño mercado que funciona los días viernes y el de domingo muy, muy local. Cuando viene un cambio de tipo de gobierno en 1987, que hay un cambio de régimen de partido, entonces el Partido Acción Nacional compra unos terrenos para desarrollar un polo de desarrollo para los comerciantes de San Martín, que no lo logra consolidar porque se hace una expropiación en las tierras ejidales de San Lucas Atoyatenco, que es al oriente de la ciudad de San Martín, y que empiezan los grandes litigios por esos predios. Una constante lucha que sigue vigente, pero que es aprovechada durante la administración del gobernador Manuel Bartlett, que acelera, incentiva a que el presidente municipal, José Luis Domínguez Bermúdez, en mayo del 94, saca el tianguis que ahogaba, asfixiaba a la ciudad de San Martín Texmelucan y se la lleva a ese polo de desarrollo que había expropiado y comprado el Partido Acción Nacional cuando era gobierno, y en esta alternancia, cuando le toca al PRI retomar la alcaldía municipal, se lleva a todos los comerciantes para esa zona y hace una concentración. Deja de existir el mercado de los días viernes y el de los domingos para que solo sea el martes, el tianguis de ropa, la base para todo este gran mercado. Se suma el de frutas, el de verduras, el de animales, el de flores y el de autos. Y entonces, este tianguis que en los 90 se llega a conocer como el tianguis más grande de Latinoamérica, tiene esa fama nacional e internacional, pero poco le dura porque en la actualidad es un tianguis grande, pero han surgido otros tianguis en el interior de nuestro país, donde incluso el de Tepeaca por momentos llega a ser más grande que el actual de San Martín. La especialidad que ha adquirido nuestro tianguis en Texmelucan sigue siendo la ropa, la maquila, pero ya no son los pueblos necesariamente los de San Martín, sino ya los productos que vienen de otras entidades de nuestro país y, como lo mencioné hace un rato, también la ropa que nos llega de otros países, principalmente pues de los países asiáticos, que hicieron que la manufactura o la maquila en la región de Puebla-Tlaxcala tuviera esa caída tan estrepitosa de principios del siglo XXI. Así, a grandes rasgos, este es nuestro tianguis de San Martín,
que independiente de la visión socioeconómica que le acabo de dar, es un tianguis muy tradicional, es decir, también tiene interacciones sociales, vienen visitantes del centro de nuestro país, principalmente de los estados de Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, ni se diga, Veracruz, y bueno, en su momento de apogeo, por ejemplo, todo lo que era Belice, que era también un gran mercado para traer cosas de fuera de nuestro continente, también los beliceños vienen hasta San Martín junto con grandes compradores de Centroamérica que llegan hasta nuestra localidad. Las rutas comerciales de transporte de pasajeros tenían salidas el día domingo, por ejemplo, estemos hablando de Mérida o de Tapachula o de la frontera, había transporte exclusivamente al Tianguis de San Martín Texmelucan desde el día domingo para que pudieran llegar el día martes a buena hora. Por costumbre y tradición, el Tianguis de San Martín comienza durante la noche y termina al mediodía. En la madrugada del día martes se instala y termina ese mismo día ahí de la 1 o 3 de la tarde. Ese es nuestro Tianguis de San Martín Texmelucan. Muy comentado también es su interacción con las organizaciones de comerciantes, de ambulantes, politizado también por el sistema gremial que se tenía con los partidos políticos de los años 90, de principios del siglo XX, hoy ya muy disuelto en ese sentido. Es un tianguis que está tratando de sobrevivir ante el embate del crecimiento de otros tianguis, de la inseguridad, y en el actual ayuntamiento se hace grandes esfuerzos por garantizar que los visitantes, que los compradores lleguen en orden, que haya una reubicación de todos los que se salieron a las periferias y que haya sobre todo también seguridad para los compradores, y esos son los grandes esfuerzos de sostener el tianguis, que todavía lo consideramos como uno de los más grandes de nuestro México, aunque ya no lo sea de toda Latinoamérica. Fíjate que hay una cosa que me gustaría preguntarte, no específicamente sobre el tianguis, sino en general de San Martín, que tiene una fuerte presencia de apellidos de origen libanés. Hay mucho, como en la región simplemente se les conoce algunos árabes, ahí en San Martín. ¿Tiene que ver su presencia con esta vocación comercial de la región? Sí, definitivamente, tanto la ciudad de Puebla como San Martín Texmelucan, las familias libanesas, en el caso de San Martín Texmelucan, porque son de origen libanés, la mayoría, a principios del siglo XX, por ahí de 1911 al 28, al 30, van a dedicarse al ejercicio de ser buhoneros. ¿Qué son los buhoneros? Las familias de origen libanés traen una nueva forma de comercializar mediante tradicionalmente el comerciante de las ciudades mexicanas tenía un comercio establecido, tenía un orden para vender. El buhonero trae la venta en pagos de casa en casa, y ellos comienzan a instalarse en las calles. Es decir, hoy podríamos decir que inician con el ambulantismo, pero es una forma de vender diferente, totalmente diferente. Tanto que llega a preocupar a los comerciantes, y parte de la reacción es la generación de las famosas cámaras de comercio, que surgen en la defensa. Así se nota en las actas de Cabildo, que por ejemplo hay una competencia. Los comerciantes de origen libanés que se han asentado, que se vuelven mexicanos, que se vuelven poblanos, están dispuestos a participar de su economía con los municipios y responden al llamado. Es decir, si se necesitan farolas, bancas, introducción de agua potable,
participan con capital. Y se lee en las actas de cabildo que hay una disputa entre el capital mexicano y el capital de tipo libanés por apoyar a las obras materiales de las ciudades como San Martín Texmelucan. Posteriormente, cuando entra en funciones la Cámara de Comercio de San Martín Texmelucan, que rápidamente se hace federada, los buhoneros que venden también en abonos, que venden a través de págame en abonos, que no estaban acostumbrados la gente más humilde a comprar así, pero que es una oportunidad que aunque se lo den a 3 o 4 veces su precio, lo pueden ir pagando en pagos muy pequeños, y el comerciante establecido resiente ese tipo de comercio y tienen que llegar a la regulación. Hay disputas porque los buhoneros contraten piezas, contraten los famosos cajones de ropa, que también funcionaban en Puebla, que eran los famosos estancos también, los estancos de ropa, es decir, métete a un lugar, paga tu renta o paga tu casa, pero ya no vendas en la calle. Esa es parte de la competencia que en las primeras 3 décadas aquí en San Martín se observa hasta que llega la Cámara de Comercio y se emiten los reglamentos para el ambulantismo y la convivencia entre, como la Cámara de Comercio incluía industriales, comerciantes, incluso médicos, hay una defensa para el comercio y se regulariza, y ahora en la actualidad todas esas familias de origen libanés pues son de los potentados económicos y son comerciantes todavía, prestadores de servicio en la ciudad de San Martín. Pero ahora ya se formalizaron. Vale, bueno, pues agradecemos mucho tu aportación. La verdad es que a partir de un tema que a veces nos parece muy, muy coloquial y sí, el tema de San Martín, pero tiene mucha historia. Y bueno, agradecemos tu presencia y toda la información que nos has dado el día de hoy. Se quedan muchas cosas sobre la mesa y esperamos pronto volverte a tener, tal vez con algún otro tema ahí en San Martín, que la cultura local siempre es vasta. Agradecemos tus comentarios, agradecemos la entrevista que nos diste y bueno, a todos nuestros espectadores les deseamos buenas noches y hasta nuestro próximo programa. Hasta luego. Gracias.